Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en esta hermosa mañana de día domingo, donde estamos expectantes de escuchar lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas en este hermoso tiempo. Hemos desarrollado ya en este mes de junio esta serie que se llama Portaos varonilmente y hemos escuchado muchas enseñanzas que otros hermanos nos han compartido y hoy vamos a escuchar otra de esas enseñanzas. Al pensar en esta frase, portao varonilmente, yo me hice la pregunta, ¿qué será portarse varonilmente? Y encontré una virtud, una característica de un hombre de Dios, que lo encuentro aquí en el Evangelio según San Marcos, que desarrolló acciones osadamente y me sorprendió. Y entonces dije yo, en mi actuar, en mi proceder, de portarme varonilmente, tengo que aprender a ser osado. Y aquí en la Biblia encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 42, el versículo que dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En aquel momento, esto era algo trascendental que no se podía hacer como, digamos, algo común, sino que era algo especial que una persona viniera y entrara al palacio del gobernador e hiciera una petición un poco atrevida, porque se exponía uno que no lo dejaran entrar, uno que le podían, o dos que le podían dar un castigo, y tercero que le podían negar la petición. Este hombre hizo una petición atrevida, osada. Y las mujeres que me están escuchando en esta mañana, al leer ciertas características de un hombre osado, dirían: yo quiero un hombre así. Y allí van a decir, allí las mujeres: yo así quisiera que fuera un hombre. Porque este José de Arimatea, hay varias características que lo definen a él que en los otros evangelios se menciona. Él era un hombre rico, eso significa que era un pudiente, era miembro del concilio, eso lo pone como una persona sabia y conocedora de las leyes de Dios, y también un hombre prudente. También dice la escritura que era discípulo de Jesús, aunque por un tiempo anduvo secretamente por miedo a los judíos, porque si se revelaba abiertamente, lo podían expulsar del concilio. Era parecido como también el otro personaje, Nicodemo, el cual dice que llegó a Jesús de noche por temor a ser descubierto. Y este hombre tenía una heredad de una tumba que había labrado con sus propias manos para su familia, y eso era característico de un hombre rico en aquel entonces, que la ocupaba para poder sepultar a los miembros de su familia. Pero él está decidiendo en este pasaje poder pedir el cuerpo de Jesús para llevarlo y colocarlo en el sepulcro de la familia, lo cual denotaba mucho respeto, mucho amor, afecto hacia la persona a la cual se le estaba otorgando. Yo me imagino que por mucho tiempo José de Arimatea estuvo así, en que estaba en el concilio, escuchaba de los acontecimientos de Jesús, escuchaba de las sanaciones, de las liberaciones que hacía Jesucristo, pero solamente meditaba esas cosas en el corazón y solo las compartía con su familia. Como muchas personas a veces no son atrevidos de poder decidirse a caminar con Jesús abiertamente, decidirse a entregarse completamente, y pasan por ese periodo de tiempo. Las cosas les marchan bien, tienen buenos negocios y así siguen caminando por mucho tiempo. Pero yo empecé a investigar qué será ser un hombre osado. Porque para portarse varonilmente usted tiene que aprender a ser osado. Y estas características son las que yo fui descubriendo que las tenía este hombre José de Arimatea, y creo que debería tenerlas todo hombre. Y hice un decálogo de qué es ser un hombre osado. Y me voy a permitir leer un fragmento que yo mismo escribí,
basado en el inicio de lo que dice el diccionario. Dice, son los que se atreven a enfrentar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. Y aquí empecé a desbordar mi pensamiento para pensar qué es todo lo que podría haber sido este hombre llamado José de Arimatea. Y yo escribí, sus acciones son las que dejan huella por toda la eternidad. Porque esta acción que hizo este hombre, lo cual es más conocido como aquel hombre que ofrendó esa tumba para que sepultaran allí a Jesucristo, hasta el día de hoy es conocida. Y usted la puede ir a ver allá al pueblo de Israel y ahí permanece. Ese legado quedó para siempre, de manera permanente. Su mujer confía en ellos porque son trabajadores. No de balde él era un hombre rico. No es rico aquel que solamente pasa descansando. Era un hombre trabajador y proveía para su familia, para que su familia no careciera de nada. Son hombres buenos y justos que trabajan honradamente. Y así lo describe uno de los evangelios, que en Lucas, que este José de Arimatea era varón bueno y justo. Eso significaba que trabajaba honradamente y hacía negocios con rectitud, siempre comprando las mejores telas y trajes para sus seres queridos. Así piensan los osados, cuando piensan en dar lo mejor a aquellos que aman. Adquieren bienes con la voluntad y el trabajo de sus propias manos. Así fue labrada la peña en donde estaba el sepulcro. Con las propias manos vino José de Arimatea y trabajó en ella para poder realizar la hechura de esta tumba. Porque decide que toda labor lleve la huella de sus propias manos y no la de otro. Es aquel que decide él trabajar y no esperar depender de otra persona. Es el hombre que hace que sus decisiones y acciones también las deseen realizar otro, porque está buscando dejar un legado en otras personas. Es el hombre que trabaja día y noche para dar la comida a su familia y ser generoso con aquellos que le sirven y trabajan con él. Compra casas y heredades para dejar a las próximas generaciones. Anticipadamente él había comprado esta tumba. Es cuidadoso al vigilar que sus negocios marchen bien para tener un ingreso permanente. Ocupa todo tipo de herramienta que le viene a sus manos. Trabaja por convicciones y no por emociones. Nunca se detiene para ayudar al pobre, porque sabe que el que da al pobre presta a Dios. No le teme a las tempestades porque le da un techo seguro a su familia, donde vivir proveyendo sustento y abrigo. Es noble y participa con su pueblo de las decisiones, pero si son injustas, se aparta para no opinar. Y así nos describe el Evangelio, que aunque era miembro del concilio, nunca consintió en las decisiones que este concilio estaba tomando. Abre su boca con sabiduría y prudencia, y se arma de valor dejando el miedo atrás, aunque debe vivir venciendo temores y debilidades internas. Así son los hombres osados. Así era este hombre José de Arimatea. Se atreve a realizar acciones osadamente para obtener siempre lo mejor. Y siempre tendrá el fruto de sus manos y será recordado por las obras de sus manos. En la Biblia encontramos a un hombre que actuó osadamente. Este hombre es José de Arimatea. Y cuando yo leí este relato, me pareció sumamente interesante el poder sacar algunas características que nos pueden ayudar en este tiempo. Porque es sorprendente que en este relato aparecen la vida de 4 hombres. Y aquí vamos a ver en la historia de 4 hombres 4 características que tenían en ellos. Cuando yo leí esta historia, recuerde que al llegar la noche, o sea, cuando ya era la hora de la preparación, o sea, en la víspera del día de reposo, fue cuando vino este hombre, José de Arimatea, y entró osadamente a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque normalmente pasaban los cuerpos muchos días en constante agonía. E hizo llamar al centurión para que le informara si ya había muerto. Y después que el centurión le informó, entonces le entregó el cuerpo a José. En ese momento José se fue y compró una sábana limpia, nueva, para
poder, después de bajar el cuerpo de Jesús, envolverlo allí y después trasladarlo hacia el sepulcro. Recordemos que los que crucificaban lo despojaban de sus ropas. Por eso a Jesús dice que echaron suertes sobre sus ropas y lo dejaron desnudo cuando lo clavaron en la cruz. Y él, envolviéndolo en esa sábana limpia, lo llevó al sepulcro y después de colocarlo hizo rodar una piedra, acompañado de Nicodemo, que estaba con él, que traía un compuesto de mirra y aloes alrededor de 100 libras. Entonces me llamó la atención la historia de estos 4 hombres, que nos ayuda a sacar 4 características que nosotros podemos aplicar a nuestra vida de ser osado. Uno de ellos, el primero, el centurión. ¿Por qué el centurión? Porque este hombre era el que dirigía un grupo de soldados a los cuales él ejercía autoridad. Y yo escribí aquí que, número 1, un hombre osado debe obedecer las órdenes aunque les sean difíciles. Este centurión recibía órdenes y tenía que cumplirlas en el momento. Por eso aquel otro centurión allá en Capernaum, que tenía un criado enfermo y fue a rogar a Jesús, entonces él, sabiendo la autoridad que tenía, le dijo a Jesús que le ayudara y sanara a su siervo. Y que Jesús le dijo, bueno, vamos a ir a tu casa. Y él le dijo, no, di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, bien, viene, ven y viene. Le digo, ve y va. Entonces era suficiente para el centurión y entendía lo que significaba la autoridad. Entonces Jesús se sorprendió y le dijo, ve, porque tu siervo sanó. Y cuando terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad, Jesucristo. Y eso es lo que llama la atención para muchas personas, poder trabajar con autoridad. Ese es un hombre osado, aquel que obedece las órdenes. Hoy hay una crisis en muchos hombres, porque muchos no obedecen las instrucciones que se les dan. Muchos tienen problemas por no obedecer las leyes que se les asignan. Y uno de los grandes problemas que sufren muchos hombres es no obedecer los mandatos de la bendita palabra de Dios. Dios nos ha dejado enseñanzas para que podamos ser hombres osados, para poder portarnos varonilmente. Y si nosotros obedeciéramos los mandatos del Señor, entonces tendríamos una mejor vida, tendríamos mejores hijos, tendríamos una mejor familia. Si se recuerdan ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, vino Dios y a través de Moisés le dio estas enseñanzas para que las aplicaran en su hogar, con sus hijos y en sus familias. Y ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, en primer lugar ahí le está mandando todo lo que ya le describió de la ley, le dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un mandato que Dios dejó para todos los hombres. Yo le quiero compartir muy sinceramente, yo soy padre de familia y muchas veces el trabajar con los hijos no es tarea fácil, pero hay que obedecerla, hay que acatarla, hay que enseñarle a nuestros hijos que aprendan a vivir bajo los mandamientos que dicta la palabra de Dios, porque les va a ir bien. Y allí en Proverbios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oye la instrucción de tu padre. Y eso mismo nos manda a nosotros los hombres, que podamos escuchar la instrucción de nuestro Padre Celestial para poder guiarnos conforme a sus mandamientos. Nosotros como hombres debemos ser modelos, ejemplos,
para los que están a nuestro alrededor, para que aquellos que no creen puedan creer, para poder ser ejemplo de que escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Asimismo, hay una crisis en las familias, porque muchos hombres han dejado la palabra de Dios a un lado y quieren resolver los problemas por sus propios medios, por sus propios razonamientos. Si el hombre decidiera obedecer uno de los mandamientos que la palabra de Dios nos enseña acerca del matrimonio, se ahorraría un montón de problemas y pudiese tener un matrimonio que dure toda la vida. Allí en Efesios capítulo 5, verso 25, encontramos este mandamiento. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Mire, el mandamiento que Dios le da a los hombres es que ame a su mujer. Yo le quiero ser muy honesto. No es que sea fácil, simplemente así la palabra amarla se oye fácil. Y usted tal vez pensará, bueno, le voy a dar un abracito, le voy a dar un besito y voy a estar con ella. No, amarla, dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Dice que se sacrificó por ella, se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. Eso significa que usted como hombre debe enseñarle la palabra de Dios a su esposa, para que ella también viva conforme a los mandamientos de la palabra de Dios, para que ella también se sujete, para que ella sea esa mujer que edifique su casa, para que ella sea esa mujer que pueda ser temerosa de Dios y pueda amar al Señor con todo su corazón. Ese es un trabajo que deben realizar los hombres, pero solo lo van a lograr aquellos que son osados, aquellos que deciden caminar y enfrentar las situaciones difíciles. Muchos hombres se acercan a mí y me dicen: mire, pastor, pero esto es bien difícil, cuesta. Sí, le digo yo, cuesta, pero para eso dejó esto para los hombres. Y por eso dice la Biblia que debemos portarnos varonilmente, debemos ser osados, debemos ser atrevidos, para poder tener allí a una mujer donde hemos cumplido lo que la palabra nos dice de cuidarla, sustentarla, de vivir con ella sabiamente y tratarla como ese vaso frágil. Jesús fue un modelo de autoridad, porque él decía: no puede hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús nos dio testimonio de lo que él escuchaba del Padre, así él hacía, que lo que el Padre le decía, eso obedecía. Un hombre osado es aquel que obedece las instrucciones que le dan. Una segunda característica de un hombre osado es aquel que asume la responsabilidad de sus decisiones y de sus acciones. Y aquí encontramos un personaje que está aquí a la par de José de Arimatea, llamado Pilatos, porque la Biblia narra que donde fue este hombre a pedir el cuerpo fue donde Pilato. Y Pilato era un hombre gobernador del imperio romano. Y él tenía la potestad de poder liberar a Jesús o enjuiciarlo. Pero como él tenía también la presión de los judíos, cuando llegó ese momento, él tomó una decisión. Y allí en el capítulo 27, en el verso 24, dice de que la Biblia, que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hay hombres que son como Pilato, se lavan las manos, hacen a un lado su responsabilidad y se vuelven como Adán, que buscan a quien echarle la culpa de sus acciones. Así como Adán dijo: la mujer que tú me diste, y le echan la culpa a otros de sus fracasos, de sus decisiones equivocadas. Aquellos hombres que cuando andan de conquista, allí a la mujer, a esa novia, le ofrecen el cielo y la tierra,
y ahí la andan contemplando, dónde te pongo ahí para que no te dé el sol, y buscando momentos de felicidad, buscando momentos de poder llegar hacia ella, pero cuando ya vienen los problemas, vienen las turbulencias, salen huyendo, dejan los pactos, aquellas promesas que se hicieron en la salud y en la enfermedad, ya no están en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ya no están en la pobreza, en las buenas y en las malas, ya no están en las malas, porque se van así como el hijo pródigo a una provincia apartada para ya no recibir consejo de nadie, para ya no escuchar que nadie les haga cambiar sus decisiones. Se lavan las manos diciendo, no es mi culpa, no es mi problema. Ella, él o el jefe o el líder o la otra persona o el sistema o el país, y hoy le echan la culpa a la pandemia, al coronavirus, por eso estoy así. A alguien tienen que echarle la culpa. Pero el osado es aquel que enfrenta situaciones difíciles y peligrosas con valentía y entereza. Es aquel que nunca le echa la culpa a otro de sus decisiones y acciones. Es el que le dice a su mujer, pues démosle, juntos vamos a salir adelante. Mejores son dos que uno. Y deciden avanzar. Es el que le dice a su hijo, te voy a guiar hasta que te conviertas en un hombre osado y valiente, que aprendas a vivir bajo los mandamientos del Señor. Así como David le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre. Y no buscó que sus hijos se sentaran en silla de escarnecedores, que no anduvieran en consejo de mano. Es el que entiende que los fracasos son lecciones y enseñanzas de vida. Son aquellos que sus malas decisiones les dejan huellas de humildad y deciden comenzar de nuevo. Es aquellos que la vida para ellos es una escuela para tomar decisiones constantes, donde sabe que unas van a funcionar y otras no. Por eso ahí en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, hablando Moisés en este libro de la ley, les decía que él les estaba dando la oportunidad de que ellos eligieran, pero les advirtió de las consecuencias y les dijo de esta manera, allá en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, mi querido hermano y amigo, en sus manos está la decisión. Si usted es obediente, va a recibir bendición. Pero si usted es desobediente, va a recibir maldición. Allí está un decálogo de las bendiciones para el obediente y de las maldiciones para el desobediente. Por eso aquel hombre osado es aquel que toma las decisiones correctas, por muy difíciles que sean, porque en ella encuentra vida y bendición. Y encontramos el tercer personaje que nos describe una tercera característica. Un hombre osado siempre da lo mejor con resolución. Y ahí encontramos la vida de José de Arimatea. Me encantó y me ha fascinado el poder estudiar este personaje porque me ha dado una lección de vida a mi corazón, dar lo mejor. Allí en Marcos capítulo 15, verso 43, dice que entró osadamente a Pilato. ¿Por qué? Porque él ya había tomado una resolución en el interior de su corazón, que le iba a dar lo mejor a Jesús en su muerte. No iba a permitir que ese cuerpo quedara en la cruz para que se lo comieran las aves, o permitir que los romanos lo llevaran a tirar a una fosa común al valle de Hinón, sino que él decidió que iba a hacer todo para que le entregaran ese cuerpo y darle una honrosa sepultura. Los osados son los que toman las decisiones y las resoluciones en su corazón y luego las llevan a cabo. Arimatea decidió darle esta digna sepultura al maestro. Hace mucho tiempo, como iglesia, en un retiro de hombres, hicimos un decálogo y tomamos unas resoluciones
de hombres valientes. Cuando yo voy a ese cuadro y vuelvo a leer ese decálogo, me doy cuenta que no son fáciles, que no es algo que usted va a hacer como, ¿cómo se llama? Como algo que se le facilite, sino que son cosas difíciles. Pero es el mejor camino de aquellos que toman una resolución para dar lo mejor a sus propias vidas. Son aquellos que superan las consecuencias. Mire, este hombre llamado José de Arimatea, él superó el hecho de pensar en las consecuencias. Era miembro del Sanedrín, miembro del concilio, y él se había mantenido secretamente, y él sabía que al hacer esta acción se estaba exponiendo a que a él lo expulsaran del concilio, que ya no estuviera más participando de eso. Le iban a quitar un rango, pero no le importó. Si había estado oculto, hoy decidió tomar una resolución, ya no se iba a ocultar más. Se iba a poner como el seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo. Vaya si hay hombres que andan escondidos todavía. Hay hombres que no se dan a conocer como seguidores del Señor. Hay hombres que todavía se mantienen en la secreta para mantenerse en su pecado, para mantenerse en sus cosas banales, y no deciden hacer cosas con atrevimiento, porque no han tomado una resolución de darle lo mejor al Señor de todo corazón. A pesar de las críticas de los colegas, a pesar de lo que le digan los demás, él vino y hizo lo que estaba en su corazón, porque él amaba al Maestro y quería darle lo mejor. Por eso fue y compró una sábana para poder envolver con una sábana limpia el cuerpo de Jesús. Y ese sepulcro él mismo lo había comprado. Esto me recuerda a la resolución de David, que decía: no voy a ofrecer holocaustos y sacrificios que no me cuesten nada. Muchas veces damos de lo que nos sobra y no damos de lo que nos cuesta. Como aquella mujer que fue alabada por Jesús y dijo: esta dio de todo sustento 2 blancas. Porque muchos dan de lo que les sobra, pero esta dio todo su sustento. José de Arimatea fue un hombre osado con la resolución de dar lo mejor. Son los que deciden dar lo mejor en sus vidas, para sus familias, para sus hijos. Estamos hablando de su tiempo, su recurso. Son aquellos que vencen el egoísmo, la tacañería y no dan las sobras, sino que dan lo que hay en el tesoro de su corazón. Y hay una cuarta característica que de esta historia se recuerdan que hay 4 hombres. 1, el centurión. 2, Pilato. 3, José de Arimatea. ¿Y cuál es el cuarto? Jesús. Jesús nos da una lección, que él, como un hombre osado, decide morir para que otros vivan. Y aquí llegamos a la cuarta característica de un hombre osado. Hemos hablado de 3 hombres. El centurión, que nos dio el ejemplo de aquel hombre osado que obedece las instrucciones aunque sean difíciles. De Pilato, aquel que debe asumir las responsabilidades de sus acciones y sus decisiones, por muy difíciles que sean. Y Pilato fue un mal ejemplo. Los hombres osados deben asumir la responsabilidad de sus acciones. Y el del tercer hombre que hablamos fue de José de Arimatea. Un hombre que decidió con resolución firme dar lo mejor a Jesús. Y aquí encontramos la cuarta característica que nos la ilustra otro hombre. ¿Quién es este hombre? Jesús. Porque el hombre osado decide morir para que otros vivan. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo, que su muerte sirvió para que nosotros viviéramos. Él fue nuestro redentor. Ese fue el cordero que se sacrificó por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Y allí en Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús produjo frutos abundantes en su muerte. Produjo vida
para muchos en su muerte. Y uno de ellos fue el mismo Pilato, porque dice que éste se sorprendió por la muerte rápida de Jesús en la cruz. Y eso probablemente lo motivó para que no le negara el cuerpo a José de Arimatea. Normalmente quedaban mucho tiempo los cuerpos, pero él quedó sorprendido porque algo especial había sucedido en este hombre. El centurión, allí en en Marcos capítulo 15, verso 39, estando él allí al pie de la cruz, porque él era el que dirigía la compañía para todos los que iban a ser crucificados, exclamó y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y decidió creer cuando dijo de su propio corazón: verdaderamente este era hijo de Dios. Y José de Arimatea, encontramos aquí que dejó atrás el miedo que tenían los judíos. Ya no anduvo más secretamente, sino que decidió seguir abiertamente a Jesús. Se descubrió allí en su corazón el vivo deseo de poder seguir al Maestro, aun que él fuera también crucificado o lo expulsaran o arriesgando su propia vida. Y decidió seguir al Maestro. Por eso es que entró osadamente donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Una pregunta pertinente y a manera de resumen: ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué impacto ha causado la muerte de Jesús? Los hombres osados son aquellos que se atreven a enfrentar las situaciones difíciles, como Jesús, que decidió ser obediente hasta la muerte, sujetándose a la autoridad del Padre y perdonando a todos aquellos que contra él le hicieron daño. Pero ¿qué está haciendo en tu vida la persona de Jesús? ¿Qué decisiones estás tomando con resolución firme? ¿Has decidido ser obediente a la palabra de Dios? ¿Has decidido hacerte responsable de tus decisiones? Yo te invito para que en esta mañana tú tomes decisiones firmes en tu corazón. Decide ser un hombre osado, aquel que quiere hacer las cosas para el bien de los que están a su alrededor, que deciden obedecer abiertamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y dar lo mejor para su familia. La tumba labrada en la peña todavía existe en este tiempo y tú la puedes ir a ver allá en un viaje a Israel. Ahí está y constantemente le están haciendo allí restauraciones y la están cuidando. Esa tumba es el testimonio de un hombre que decidió salir del anonimato, decidió hacer algo osado para Jesús y honrar a su familia, llevándola al sepulcro familiar, sepultando allá al Maestro. Por eso, hombre osado, ¿dónde se puede encontrar? Y aquí hay algo que te quiero dejar como un último principio que yo encontré en esta enseñanza. Cuando tú das algo a Jesús, Jesús te lo devuelve. ¿Sabes cuánto tiempo ocupó la tumba Jesús? 3 días y 3 noches. Y después la dejó vacía. Pero la acción de este hombre, en aquel momento, la seguimos escuchando hasta este día. Y ha quedado como un legado para las próximas generaciones, que un hombre decidió atreverse para dar lo mejor al Señor. Decide tú en tu vida dar lo mejor. ¿Qué es lo mejor que puedes dar de tu vida? Lo mejor que puedes dar es darle tu corazón al Señor, darle tu vida, darle todo lo que tú tienes. Y Él lo que quiere es darte una mejor vida. Él lo que quiere es darte una vida y una vida en abundancia. Quiere perdonarte y limpiarte de todos los pecados. Recuerda que el pecado nos lleva hacia la muerte, pero Dios nos da un regalo que se llama vida eterna a través de Cristo Jesús, como un regalo gratuito, no por algo que nosotros hagamos, sino por la gracia de nuestro Dios, un favor inmerecido. Atrévete en esta mañana
a entregarle tu corazón. Probablemente ya probaste con muchas cosas, ya probaste haciendo muchas acciones, ya probaste tomando diferentes senderos. Toma el camino correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que puede allanar todo sendero. Es el que puede enderezar todo camino torcido. Tal vez tú ya estás en un caos y dices, ya no hay remedio para mí. Pues yo te quiero invitar para que tú tomes la última decisión en tu vida, probablemente que seas osado y le entregues todo tu ser al Señor. Yo te invito que en esta mañana, allí donde estás, al otro lado de tu pantalla, no importa en qué lugar me estés escuchando, pero solamente decide creer al Señor y dile, Señor, yo creo en ti de todo corazón. Y así como este centurión, decir, creo verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. Perdóname, Señor, y sálvame en el día de hoy. Si tú esta mañana hiciste esta declaración osada, has entrado a formar parte de la familia de Dios. Yo te felicito y te pido que nos escribas para poder contactarte, poder facilitarte material y poder entrar en una amistad contigo. Agradezco a todos los que en esta mañana nos han acompañado y les esperamos que no se pierdan ninguna de estas series de mensajes que vamos a estar teniendo llamada Portaos Varonilmente. Que Dios te bendiga. Chao.